Ahí estamos grabando ya. Como les decía, chiquillos, hoy día vamos a ver ejercicios, ¿cierto? Del cálculo de lo que son las potencias complejas. Ya hacer un par de repasos de algunos conceptos también. Y también hacer ejercicios que tienen que ver con el factor de potencia, ¿no? Por lo tanto, hoy día nos vamos a abocar a lo que son ejercicios de potencia compleja y factor de potencia. Factor de potencia, ¿ya? Así que, a ver, voy a compartir pantalla y me voy a ir a, primero quiero que echemos una miradita, un pequeño repaso de algunos conceptos, antes de meternos en lo que es la parte de los ejercicios. No sé si ustedes recuerdan lo que es el triángulo de las potencias, que las estuvimos viendo hace un par de semanas, parece. ¿Cierto? Aquí vamos a recordar, ¿cierto? Algunas ideas. Chuta, disculpen, que de repente se me apretan mal algunas cositas del lápiz, ¿cierto? Este va a ser nuestro triángulo. Es un triángulo pitagórico, ¿cierto? Aquí donde tenemos un ángulo phi. Esta sería la potencia aparente, la potencia reactiva y la potencia activa, ¿cierto? Esta, ojo, que la potencia reactiva puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando es positiva es porque es una carga inductiva. Espero que se vayan acordando. De repente si tienen alguna consulta, ¿cierto? Y cuando Q es negativo, eso quiere decir que sería hacia abajo, ¿cierto? Sería hacia abajo. Eso implica que la carga es del tipo capacitiva. Capacitiva. Cuando es inductiva la carga, ¿cierto? Se dice que está en atraso. En atraso se habla. Y esto se refiere, ¿cierto?, de la corriente respecto del voltaje. La corriente respecto del voltaje. Y cuando es capacitiva, se dice que está en adelanto. En adelanto. ¿Vamos bien con el repaso? ¿Hay alguna consulta hasta acá, chiquillos? ¿No? Bueno, trabajando lo que es la parte... Sí, dime nomás. No, que no hay consulta. Vamos nomás. Ya. ¿Estamos bien entonces? Bueno, trabajando la parte trigonométrica de lo que es el triángulo de las potencias, ¿cierto? Acá tenemos, ¿cierto?, un ángulo que es phi. Normalmente este es el ángulo de la carga. Le vamos a colocar aquí ángulo de la carga. O de la impedancia, ¿cierto? La carga es la impedancia. Le vamos a colocar Z ahí para más o menos. Pero este es del Z total, ¿cierto? Del Z total del circuito. Lo otro que debemos tener claro, ¿cierto? Que el coseno de este ángulo se le llama factor de potencia. Por lo tanto, el factor de potencia es el coseno de phi. El coseno de phi es el factor de potencia y es la potencia activa dividido por la potencia aparente. De acá podemos, entonces, si trabajamos un poquitito esto, vamos a tener que la potencia activa, ¿cierto?, es el coseno de phi por la potencia aparente. ¿Se fijan? Ahí uno puede ir trabajando. Ya de lo mismo también es decir, esto podemos decir también que la potencia aparente es igual a la potencia activa dividido por el factor de potencia o el coseno de phi. ¿Ya? Lo mismo lo podríamos hacer con la potencia reactiva, ¿cierto? Podríamos decir, ¿cierto?, que la potencia reactiva, en este caso, S, sería igual a Q partido por el seno de phi, ¿cierto? Porque este vendría a ser el cateto opuesto, este vendría a ser la hipotenusa, ¿cierto? P es el cateto adyacente. Por lo tanto, nosotros podemos trabajar trigonométricamente lo que es la potencia activa, lo que es la potencia aparente, ¿ya?
lo que es la potencia reactiva también, que en este caso está acá. Por lo tanto, ¿cierto? De acá podemos derivar que la potencia reactiva también es la potencia aparente por el seno de phi, ¿eh? Seno de phi. Y ahí tenemos varias formulitas con las cuales podemos ya ir trabajando. Ahora, como es un triángulo pitagórico, ¿cierto? La S también es igual a la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. ¿Eh? Se fijan, ahí uno puede ir haciendo diferentes cálculos que se pueden ir desarrollando, ¿cierto? De aquí mismo se puede desprender que la potencia activa, ¿cierto? Es la raíz cuadrada, ¿cierto? De la potencia aparente al cuadrado menos la potencia reactiva al cuadrado. También se podría decir, ¿cierto? Que Q también podríamos ya hacer sería S al cuadrado menos P al cuadrado. ¿Se fijan? Ahí uno puede ir utilizando diferentes formulitas para ir determinando lo que son las potencias complejas a partir del triángulo de las potencias. Estoy ocupando trigonometría, ¿eh? Básicamente y lo que tiene que ver también con Pitágoras. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Ahora, otra cosa que es bien importante también, ya que S es igual a B por I en un sistema monofásico. ¿Se acuerdan? Ahora, es importante recalcar que cuando hablamos del voltaje y de la corriente son los valores RMS, que son root mean square, o los valores eficaces, el valor eficaz del voltaje, el valor eficaz de la corriente. A ver, para entender más o menos, si tuviéramos acá la onda sinusoidal, ya, si tuviéramos la onda sinusoidal, por ejemplo, si fuera de voltaje, en este caso en función del tiempo, ya, aquí tendríamos lo que es el V máximo, ¿cierto? El V máximo. Disculpen si de repente nos sale, sería el V máximo. Por lo tanto, ¿cierto? En un sistema sinusoidal, el valor RMS, ya, el valor RMS es igual al V máximo dividido por raíz de 2, ¿ah? Raíz de 2. Esto sería para un sistema sinusoidal, que tenemos el valor RMS o valor eficaz, también se le llama valor eficaz del voltaje y la corriente, que sería el valor máximo, el peak, dividido por la raíz de 2, ¿cierto? De la misma manera, la corriente eficaz o RMS, porque es lo mismo, ¿cierto? Sería la corriente máxima dividido por raíz de 2. ¿Ah? ¿Me van siguiendo, chiquillos? ¿Hay alguna duda o consulta hasta lo que les he expresado en este momento? Para que les vaya quedando claro, este es un repaso que estoy haciendo, ¿eh? de varios conceptos que hemos ido viendo en el semestre y en las últimas clases. Profe. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Me acabo de incorporar y yo tengo una duda. El Q, ¿cómo ¿Ya? podemos saber si es una carga inductiva o capacitiva de acuerdo a los ejercicios que usted mandó? Claro, lo voy a explicar, pues si todavía no entramos en los ejercicios. Ah, ya, disculpe. Sí, hay un poquito de paciencia, no hay problema. Acuérdate que se llama en adelanto o en atraso y eso tiene que ver de la corriente respecto del voltaje, ¿cierto? Si cuando es carga inductiva, la corriente va a estar en atraso respecto del voltaje, va a estar hacia abajo. Y cuando es una carga capacitiva, ya va a estar en adelanto. Eso quiere decir la corriente, o sea, si tuviéramos, por ejemplo, en este de acá, aquí tendríamos la corriente y el voltaje, que sería VI, ¿no? Está en atraso, la corriente respecto del voltaje. Y cuando es una carga del tipo inductiva, es al revés, ¿cierto? Aquí tenemos la corriente y aquí tenemos el voltaje. Capacitiva, inductiva. Capacitiva en adelanto, inductiva en atraso. No sé si con esto se te va aclarando un poquito más. Ahora también tiene que ver con el ángulo. Si el ángulo es positivo, es inductiva, por lo tanto está en atraso. Si el ángulo es negativo,
repito, si el ángulo es negativo, está en adelanto. Por lo tanto, sería una carga del tipo capacitiva si el ángulo es negativo. ¿Ya? No sé si con eso se te aclara un poquitito más. Sí, profe, sí, con eso ya me quedo un poco más Excelente, claro. excelente. Bueno, estamos desarrollando aquí algunas ideas antes de hacer algunos ejercicios. Por lo tanto, P, ¿ya? P sería igual, ¿cierto?, al voltaje RMS por la corriente RMS, ¿ya?, por el coseno de phi, por el coseno de phi. Obviamente estamos reemplazando, aprovechando de reemplazar aquí algunos conceptos en base a las fórmulas que vimos anteriormente. Q, por otro lado, ¿cierto?, sería el voltaje RMS, que ya sabemos cómo se calcula, ¿cierto?, que sería el máximo dividido por raíz de 2 en un sistema del tipo sinusoidal. Por lo tanto, esto sería por la corriente RMS, ¿cierto?, por el seno de phi, seno de phi. Este sería phi, ¿cierto?, que es el ángulo que se forma aquí en el triángulo, que también corresponde al ángulo de la carga, de la impedancia del sistema, ¿ya? Eso serían también algunas formulitas. Ahora, cuando nuestro sistema, esto es para sistemas, vamos a anotar acá que es bien importante, el sistema monofásico. Sistema monofásico. Cuando tenemos un sistema del tipo trifásico, lo que se hace es multiplicar por raíz de 3, ¿cierto? Por lo tanto, S sería raíz de 3 veces por el voltaje, por la corriente, ¿ya? Pero acordémonos que estos voltajes y corrientes son los eficaces o RMS. P sería a raíz de 3, ¿cierto? Por el voltaje, por la corriente, por el coseno de phi. Y Q sería igual a raíz de 3 veces voltaje por la corriente por el seno de phi. El seno de phi. Acordémonos que B e I son RMS, valores root mean square que se llama, o eficaces. Profesor, eficaces. Sí, dime nomás. ahí arriba, en el ejercicio al principio, usted No te puso, escucho bien. Me tienes que hablar un poquitito más claro porque te escucho muy mal. al principio arriba del ejercicio, donde está el triángulo, usted puso carga inductiva en atraso. ¿Y por qué puso positivo la carga? ¿No sería negativo el ángulo? No, pues positivo, pues. ¿Está en atraso? En atraso significa la corriente respecto del voltaje. Sí, Eso significa en atraso y eso se produce en cargas inductivas. pero ¿y eso no es negativo el ángulo cuando la corriente está en atraso? No, es positivo. Cuando el ángulo es negativo, ya, el ángulo phi es negativo, ahí es capacitiva la carga y está en adelanto. Eso quiere decir la corriente respecto del voltaje. ¿Mm? ¿De dónde sacaste que era negativo cuando está en atraso? En un apunte que entregaron en el laboratorio. Sí, Sí. no estará malo el apunte, oye, porque Lo cuando que el eso ángulo es negativo de la carga, es capacitivo. Y cuando la carga es capacitiva, ya está en adelanto la corriente respecto del voltaje. claro, en el apunte sale carga inductiva, la corriente está en atraso, por lo tanto el ángulo es negativo. No. Es Solo, negativo el ángulo de la corriente sí, sí, respecto del ángulo del voltaje. Pues ahí te creo, pero no es que sea negativo este ángulo, pues phi. sí. No sé, aquí Ten sale de cuidado. que ya. Ten cuidado con las interpretaciones que das de repente a la esta. O sea, está bien lo que tú estás diciendo, pero estás mal interpretando lo que estamos viendo acá. ¿Ya? Ya, okay. Con cuidado, con cuidado. Ya, vamos a empezar, después de haber hecho todo este repaso, vamos a ver algunos ejercicios, ¿cierto? Un ejercicio, digamos, de cada tipo. Pues no, ya esto lo voy a hacer con negrito, por ejemplo. El primer ejercicio dice, determinen las potencias complejas si dispone de los siguientes datos. Dice, indicar, además, si las cargas están en atraso, si son inductivas o si son en adelanto, capacitivas. Vamos a hacer el primero.
y ustedes hacen el resto. De acuerdo a lo que hemos estado viendo acá, ¿cierto? A ver si... vamos a ver acá si se puede... Aquí. A ver si... Chuta, estoy... Tengo que colocar... A ver, acá estaría, ¿cierto? Vamos a ir aquí. Vamos a borrar esto. Acordémonos, entonces, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, vamos. De acuerdo a lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Que con el triángulo de las potencias vamos a tener lo siguiente. Este sería nuestro triángulo. El ángulo serían 25 grados. Si se fijan, el ángulo es positivo, por lo tanto está en atraso. Estamos hablando del voltaje respecto de la corriente. P sería 50 kilowatts. P sería 50 kilowatts. Vamos a aplicar trigonometría. Lo primero que vamos a sacar el coseno de 25 grados. Coseno de 25 grados. Ustedes también van calculando conmigo, por favor, chiquillos. Entonces, coseno de 25 grados sería 0,9063. 0,9063. Por lo tanto, si ya tenemos el coseno de 25, podemos calcular al tiro también el seno de 25. Se puede sacar de varias maneras. Vamos a sacar el seno de 25. Nos da 0,42. 0,4226,2. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos el coseno de 25 el seno. Acordémonos que S, la potencia aparente, sería igual a P partido por el seno de phi. Por lo tanto, este sería phi. Sería igual a 25 dividido por el coseno. El coseno, que estoy escribiendo mal acá. El coseno. Sería dividido por 0,9063, ¿cierto? Por lo tanto, vamos sacando 25 dividido por punto 9063. Nos da 27,58. 27,58 kVA, ¿cierto? Porque la unidad de la potencia aparente son los kVA. Ahora, podríamos sacar de dos maneras, ¿cierto? Podríamos sacar de dos maneras lo que es la potencia reactiva. Aquí sería Q acá. Aquí sería C. Lo podríamos sacar con el seno de phi, ¿ya? O lo podríamos sacar por, ¿cómo se llama? Por Pitágoras. Por lo tanto, Q lo vamos a sacar por Pitágoras. Sería la raíz cuadrada, ¿cierto? De S al cuadrado. Por lo tanto, sería 27,57 al cuadrado. ¿50 la potencia activa o no? Tenéis razón. Pues 50, porque me pegué pegado con los 25 grados. Así que vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Calculemos de nuevo, No hay problema. Me quedé pegado con los 25 grados. Entonces sería 50 dividido por... Calculamos de nuevo. 50 dividido por punto 9063. Y eso me da 55,17 kVA. Lo mismo vamos a, obviamente, a aplicar acá. Entonces, el Q, de acuerdo a las fórmulas que vimos anteriormente, sería 55,17 al cuadrado, ¿cierto? Menos 50 al cuadrado. Ustedes también lo pueden ir multiplicando por su lado. Por favor, chiquillos, 55,17 al cuadrado, menos 50 al cuadrado. Me equivoqué aquí. Entonces me da que la potencia reactiva es de 23,32. De 23,32 kilovolt-amperes reactivos, ¿cierto? Que es la unidad de la potencia reactiva. ¿Se fijan? Esa es una manera
de sacar la potencia reactiva, aplicando lo que es Pitágoras. ¿Ya? La otra manera, acordémonos, ocupando el seno de 25. Acordémonos, ¿cierto? Que el S es igual a Q dividido por el seno de phi. ¿Cierto? Por lo tanto, Q sería igual a el seno de phi, ¿cierto? Por la potencia aparente. Lo vamos a aplicar, para sacarlo por los dos lados. Por lo tanto, sería el seno de phi, que es 0,42262 por la potencia aparente, que sería 55,17. Así vamos aprendiendo bien por trigonometría y por Pitágoras. Por lo tanto, sería 55,17 por el seno de phi, 0,42262. Me da 23,3159. ¿Se fijan? Se puede sacar por las dos vías. Esto sería 23,3159 kilovolt amperes reactivos. ¿Ya? Eso es ocupar lo que es el triángulo de las potencias. No sé si les ha quedado más o menos claro, chiquillos, cómo se van realizando estos ejercicios. O sea, podemos tener P, podemos tener Q, podemos tener la potencia aparente, podemos tener cualquiera de los tres. Si tenemos el ángulo, obviamente ya vamos a poder calcular los otros parámetros. O si tenemos S y Q, podemos calcular la potencia activa. Si tenemos P y Q, podemos calcular la potencia aparente. Si tenemos S y P, podemos calcular lo que es la potencia reactiva. ¿Ya? No sé si les ha quedado claro esto, chiquillos. Profe, entonces ahí la potencia compleja quedaría P más Q P más Q. Claro, sería S entonces. Ay, disculpa, voy a cambiarlo a lapicito y lo voy a colocar con rojo para que. Ya, por lo tanto, la potencia compleja S sería igual a 50 más J 23,32 en MBA. Y eso también lo podría yo colocar en su forma polar, ¿cierto? Que también lo voy a poner en su forma polar. Serían 50 más, espérense un poquitito, 23,32. Ya, esto sería, lo coloco inmediatamente, también en su forma sería 55,17 con un ángulo de 25 grados. Es obvio que tiene que ser de 25 grados. ¿Por qué? Porque siempre la potencia aparente va a llevar el ángulo del triángulo, que es el ángulo de la carga. Y del triángulo, voy a poner el triángulo aquí, ¿cierto? Por eso tenía que dar 25 grados. Y ahí estaría completo el ejercicio. Obviamente me demoré harto porque lo quise hacer bien paso a paso, de diferentes formas, para ir calculando. Esta sería la potencia compleja. La potencia aparente, ojo, lo que es la potencia aparente es solamente el módulo. ¿Ya? Esta sería la potencia aparente. Es el módulo. Y la potencia compleja es con el ángulo. ¿Sí? ¿Entendieron la diferencia? ¿Por qué MBA, profesor? Porque esa es la unidad de la potencia aparente. Pues. Tenéis razón, es en kilovolt-amperes. En kVA en este caso, ¿cierto? Tenéis razón. En kVA. Sí, porque estamos trabajando en kilos. Estamos trabajando en kilos, así que son kVA. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta o acotación, chiquillos? Profe, mi consulta es cuando puso KVA y después puso una R, ¿por qué la R? Claro, porque la potencia reactiva se mide en kilovolt-amperes reactivos. Esa es la unidad de medida, eso ya lo vimos en la materia. No, sí. Gracias, profe. Eso ya lo vimos en la materia, pues la potencia activa se mide en watts, la potencia aparente en volt-amperes y la potencia reactiva se mide en volt-amperes reactivos. ¿Ya?
Entonces ahora ustedes tendrían que hacer obviamente los otros ejercicios, ¿cierto? O sea, yo hice el primero. Ustedes tendrían que trabajar sobre el segundo. Q. ¿Ya? Dice que es 35 kilogramos y tiene un ángulo de 70. Es positivo el ángulo. Cada vez que el ángulo es positivo, estamos hablando de un sistema que está en atraso. Cuando el ángulo de las potencias es negativo, estamos hablando de un sistema en adelanto. ¿Ya? Supongo que lo anotaron. Vamos al ejercicio 2. Profe, ahí consulta, supongamos en la letra C del Sí. ejercicio. Ahí cuando vienen mega, hay que pasarlo a kilo primero. No, lo trabajas todo en mega, no hay Trabajo todo problema. en mega. Ok. Hagamos el segundo, po, hagamos el segundo. Hagamos el segundo. Pero lo voy a hacer un poquitito más rapidito, ¿ah? Un poquitito más rapidito. ¿Y por qué no me lo...? No me lo quiere pegar, ¿ah? Lo vamos a anotar nomás, ya. Entonces, ese sería de 12 MBA y el ángulo es de 35, ¿ah? Entonces, ese... ¿Cuánto era ese? 12 MBA, ¿cierto? Y phi es igual a 35 grados. El ángulo es positivo, por lo tanto, esto implica el tiro que es un sistema en atraso. En atraso, y esto implica que lo que es carga inductiva. ¿Ah? Carga inductiva. Ya, vamos a sacar el coseno de 35, ¿cierto? Y el seno de 35, para calcular al tiro las otras potencias. Ustedes también van calculando conmigo, por favor. Coseno de 35 sería 0,81. 0,81915. ¿Ah? Y vamos a calcular el seno de 35 grados. 0,5736. P entonces sería igual a S, ¿cierto? Por el coseno de phi. Por lo tanto sería 12 por 0, chuta, yo estoy anotando tan mal, no sé por qué. Sería 12 por 0,81915, ¿cierto? Y Q sería igual a S por el seno del ángulo. Por lo tanto, sería 12 por 0,5736. Vamos a ir anotando y así rápidamente, de acuerdo a las fórmulas que vimos anteriormente. Por lo tanto, la potencia reactiva sería 6,883. ¿Ah? Estos son megabar. Megavoltamperios reactivos, ¿cierto? Porque está en MVA, por lo tanto esto va a quedar en megabar. Vamos a calcular ahora. Serían 12 por punto 81915. Sería 9,83. ¿Ah? ¿Ya? Y ahí tendríamos el P y el Q. ¿Qué es lo que nos están pidiendo además? Si es en adelanto o en atraso. Bueno, eso ya lo había respondido previamente. Ese, por lo tanto, sería 9,83 más J, 6,883, ¿cierto? MBA. ¿Estamos? Ahí ya estaría el ejercicio, el otro ejercicio de la guía. Vamos tirando un poquito más para arriba. Ahora hagamos otro ejercicio, ¿por cierto? Hagamos de la guía número 2, dice para los valores dados de potencias complejas,
determinar el factor de potencia. Eso es lo que nos están pidiendo, o sea, el coseno de phi. ¿Ah? Voy a hacer el primero. No sé si se copiará. Vamos a ver, ojalá que sí. Profe, Ojalá se copie. No, no se copia nada. Bueno, ¿cuánto era P? P era 10 y Q era 3. ¿Ah? P, ¿cierto? Es igual a 10. Q es igual a 3. Acordémonos por la clase que vimos anteriormente, que no lo puse ahora en el ¿cómo se llama? Pero por trigonometría, ¿cierto? El ángulo phi es igual a la tangente a la menos 1 de Q partido por P. ¿Ah? Esto sería igual entonces a la tangente a la menos 1, ¿cierto? De 3 partido por 10. Sacamos inmediatamente lo que es el ángulo. Me da un ángulo de 16,7 grados. 16,7 grados. Por lo tanto, el factor de potencia sería igual al coseno de 16,7. Por lo tanto, el factor de potencia, en este caso, sería de 0,9578. 0,9578. ¿Ah? El factor de potencia no tiene unidad, ¿ah? Así que no hay que colocar nada. Y ahí estaríamos listos con este ejercicio. Los otros se hacen relativamente iguales ocupando trigonometría y el triángulo de las potencias. ¿Algunas dudas sobre esto de cómo calcular el factor de potencia? Podríamos hacer otro, ¿no es cierto? Hagamos otro. A ver, por ejemplo, uno no tan... Ya aquí tenemos S, 200 y 170. 200 y 170, el C. S igual 200 y P igual 170, ¿cierto? Que pueden ser kVA. ¿Qué es lo que son en este caso? Veamos. Ya son en megavolt ampere. Son en megas, ¿ah? Ya. Acordémonos, ¿cierto? Que el coseno phi es igual a P partido por S. Por lo tanto, aquí hacemos una simple división y vamos a conocer al tiro el factor de potencia. Pues serían 170 dividido por 200. ¿Ah? Vamos a sacarlo al tiro. Serían 170 dividido por 200. Esperen un poquitito. Y nos daría 0,85. ¿Ah? 0,85. Y ahí estaría listo. Bastante simple. ¿Alguna consulta sobre esto, chiquillos? Sobre este tipo de ejercicio. Vamos con el ejercicio tipo 3 entonces. Dice para los diferentes valores trifásicos de voltaje y corriente, determine ya los valores de las potencias complejas. ¿Ah? No sé por qué sale aquí completa. ¿Ah? Me parece que me equivoqué. Son complejas. Bueno, todos los valores están en RMS. ¿Ah? Son valores eficaces tanto de la corriente como de la corriente y del voltaje. Son valores RMS y son trifásicos. Por lo tanto, a ver, voy a ver, ojalá que se pueda copiar. Si me esperan un poquitito. Vamos a copiar acá para hacer un par de ejercicios de estos también. No me está permitiendo copiar. No sé por qué, fíjate. No. profe, ¿Sí? yo quedé con una duda, pero del ejercicio anterior a ese. Es que Ya. aquí se ve, dice S es igual a 9, bueno, es igual a la P más Q.
P más JQ. Más JQ. Claro. Y usted había puesto un poco antes que S es igual a raíz de P cuadrado más Q cuadrado. Ya. ¿Y cuál es la duda? ¿No tenía que sacar ahí al cuadrado y sacar la raíz? ¿No? Como acá. Es que no te entendí la pregunta. ¿Cuál es el ejercicio? El que, bueno, yo lo estoy viendo, no tiene número, pero el más bajo de la pantalla. ¿Acá? No, arriba de eso sale, usted calculó P y la Q, era del 1, ejercicio número 1. Ya. Ahí donde tiene la flecha, abajo el rojo, abajo el rojo. Profe, el que Abajo dice 2 MBA. 2 MBA con ángulo de Ah, 35. ya, que me dijo otro dato. Pues entonces ya. Aquí está S es igual a 12 MBA este. Sí, Y Q es 35 grados. ¿Ya? ¿Y cuál es la duda? que para sacar el S, usted sumó la P más JQ. Y Correcto, arriba sí. había puesto que la S era igual a raíz de P cuadrado más Q cuadrado. Claro, correcto. Sácalo de esa manera, po, a ver si te da diferente. Ya. Se puede sacar de las dos maneras. Si yo lo hago de una forma, no significa que esté mal hecho. Se puede sacar de las dos maneras. Se puede sacar por Pitágoras o se puede sacar por trigonometría, ¿ya? Ya. Vale. No sé si se te aclaró. Sí, no, está bien. Perfecto, perfecto. Ya, a ver, vamos a hacer entonces el ejercicio 1 de acá. Ya, lo voy a anotar por acá, ¿eh? Y después lo voy a... Me esperan un poquitito, por favor. Ya, entonces, cualquiera o... Haga uno de cada uno. Pues. Ahí veo que hay No, dos pues sí, diferentes. hay dos diferentes. Vamos a hacer el A entonces, ¿ya? Y el E podría ser. Claro, ningún problema. B igual a 3500 con un ángulo de 60 y la corriente ya sería 140 con un ángulo de 25, ¿ya? Y el otro sería el F. Hagamos el F. El F. B sería igual a 500 y sería igual a 230 y el factor de potencia, ¿cierto? Sería igual a 0,7 en atraso. Entonces vamos con el ejercicio A. Acordémonos que el sistema es trifásico, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que se nos pide para no olvidarme? Determine los valores de las potencias complejas. ¿Ah? Bueno, todas las potencias. Acordémonos, ¿cierto? Que las potencias sería igual a raíz de 3, ¿cierto? Raíz de 3 por I por el voltaje, ¿cierto? P sería igual raíz de 3 por el voltaje, da lo mismo el orden, ¿ah? Por el coseno de phi. Y Q sería igual a raíz de 3 por el voltaje, por la corriente, por el seno de phi. Por lo tanto, necesitamos phi. En el primer ejercicio voy a anotar los valores. B sería igual a 3500 con un ángulo de 60. Y sería igual a 140 con un ángulo de 25. Si esto nosotros lo dibujamos, ¿cierto? Aquí estaría B y más o menos por aquí estaría I, ¿cierto? Por lo tanto, la diferencia de ángulo, ya que está en atraso, decía que está en atraso, sería la diferencia entre 60 y 25. ¿Estamos de acuerdo o no? Este sería phi, ¿ah? La diferencia entre los ángulos. ¿Cómo se determina el ángulo phi? ¿Cierto? Sería el ángulo
del voltaje menos el ángulo de la corriente. Así se determina. Por lo tanto, sería 60 menos 25. Ese sería el ángulo phi. ¿Y cuánto da eso? 60 menos 25 da 35 grados. ¿Estoy bien o estoy mal? Estamos bien. Ya son valores RMS, por lo tanto vamos a calcular las potencias. Ese sería igual a raíz de 3, ¿cierto? Por el voltaje son 3500 y por la corriente que son 140. Voy a anotar todo y después voy a calcular. P sería igual a raíz de 3 por 3500 por 140 por el coseno de phi. Y phi son 35 grados. Y Q sería igual a raíz de 3 por 3500 por 140, que es la corriente, por el seno de phi. Por el seno de phi, y phi vale 35 grados. Entonces voy a ir calculando y voy a ir anotando los resultados, ¿ya? Así es como se hacen este tipo de ejercicios. Espérenme un poquitito. Lo voy a dejar en kilo, Lo voy a dejar en kilowatt o kVA para que no sea tan grande. Sería 848,7 kVA. Si quiere, usted lo dejan en volt-ampere, pero yo lo voy a estar dejando en kVA. Entonces la potencia activa sería 695,22, 22 kilowatts. Y ahora me estaría faltando la última, que sería la potencia reactiva, que me daría 398,76 kilovolt amperes reactivos, ¿cierto? A veces lo pongo con una rayita y a veces no. Y ahí estaría listo, pues. Ahí estarían las tres potencias complejas si conocemos el voltaje con su ángulo o la corriente con su ángulo. La diferencia entre los dos ángulos es phi. La diferencia entre los dos ángulos es phi, para que lo tengan claro, que es lo que calculé yo acá. Profe, Eso, sí, dime nomás. ¿Sí? El coseno phi, para sacarlo, ¿Sí? el voltaje, al voltaje tengo que restarle la corriente porque está en atraso, ¿cierto? Si estuvieran En adelanto este caso sería al está en revés. atraso. En este Exacto. caso está en atraso. Si fueran adelanto, tendría que a la corriente restarle el voltaje. Claro, correcto. Ya, vale. Sí, ahora, acuérdate que el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno de un ángulo positivo. ¿Cierto? No sé. Calcúlenlo, po. El coseno de 25 y calculen el coseno de menos 25, a ver si les da diferente. Para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Vamos a hacer el otro ejercicio, el ejercicio F. Lo voy a hacer con otro color, para que... Espérense un poquitito, vamos a subir aquí. Lo vamos a hacer en azulito, para que... Ya, ahí están en azulito. Entonces teníamos el voltaje B, son 500 volt. La corriente son 230 amperes. Y el factor de potencia es igual a 0,7 en atraso. En atraso. Acordémonos que cuando es en atraso, ¿cierto? Tenemos que el voltaje y la corriente. O sea, la corriente está detrás del voltaje, hacia abajo. Eso significa que está en atraso.
que es una carga del tipo inductiva. Ya tenemos el factor de potencia, po. Por lo tanto podríamos calcular P, ¿cierto? P, que sería raíz de 3 por el voltaje, que serían 500, por la corriente, que serían 230, por el factor de potencia, que es 0,7. Ahí podemos calcular inmediatamente, ¿eh? Si me esperan, yo lo voy a calcular por aquí. Y me da, lo voy a anotar en kilowatt, ¿eh? 139,43 kilowatt. ¿Sí o no? ¿Estamos bien con eso? Ahora, acordémonos, yo estoy ocupando todas las fórmulas que me sea. S es igual a P dividido por el factor de potencia. Por lo tanto, ya que tengo calculado P, que serían 139,43 dividido por el factor de potencia, que es 0,7. ¿Se fijan? Yo estoy aplicando todas las fórmulas que me sean. Dividido por 0,7 me da 199,2. Lo voy a colocar como 2. Son kVA. Ya tengo la potencia activa, tengo la potencia aparente, por lo tanto puedo calcular el Q. ¿Ya? El Q, voy a ocupar otra fórmula, estoy ocupando todo lo que yo sea. Sería los 199,2 al cuadrado menos los 139,43 al cuadrado. ¿Se fijan? Estoy aplicando todo, trigonometría, Pitágoras. Entonces voy a calcular ahora ya 199,2 al cuadrado menos 139,43 al cuadrado. ¿Se fijan? Pitágoras, trigonometría. Tengo que ir aplicando todo lo que sé, ¿no? 142,27 kilovolt-amperes reactivo. Y ahí estaría listo, ¿no? ¿Se fijan? Puedo tener los ángulos, puedo tener el factor de potencia y yo podría haber calculado el ángulo. El ángulo, ¿cómo se calcula? El coseno a la menos 1 de 0,7. Lo voy a calcular, phi. ¿Cierto? Phi sería el coseno a la menos 1 de 0,7. Lo vamos a calcular, ¿ya? Me da 45,57. Ese sería phi, ¿cierto? Por lo tanto, podría expresar la potencia compleja S, sería 199,2 con un ángulo de 45,57 grados, en kVA. kVA. ¿Se fijan? Uno puede seguir haciéndolo, ir ampliándolo, el trabajo y todo eso. ¿Estamos bien con esto, chiquillos? Espero que se les hayan aclarado algunas dudas, para que ustedes también pueden ir calculando los otros valores después. Es importante. Y ahora hay otros ejercicios que están con las respuestas, ¿ya? Que esto lo saqué del Sadiku, ¿eh? Ustedes saben que ese libro yo se los recomendé a principio del semestre, el Sadiku. Y ahí saqué una serie de ejercicios que están hacia abajo, ¿eh? Para que ustedes, como hay algunos que están, o sea, todos están con los resultados, para que ustedes los vayan haciendo. Así que esto se los voy a dejar de tarea. Como les digo, como están con los resultados, ustedes ahora los pueden desarrollar, porque ya tenemos las bases técnicas para hacer los ejercicios. Como les digo, aquí hay también ejercicios completamente desarrollados. Así que no sé si tienen alguna duda o consulta, chiquillos, porque ahora los dejo trabajando a ustedes. Parece que no.
Qué bueno. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Que es el lunes de la próxima semana. Voy a responder dudas de esta guía. Porque tienen que hacer los ejercicios. No me vengan la próxima semana a decir, profe, ¿por qué no se hace el ejercicio 3? No. Ya, ustedes también tienen que desarrollar ejercicios, trabajar sobre ellos y tienen que aprender en base a todo lo que hemos visto. Les hice un buen resumen al principio de la clase de las fórmulas, así que espero que las hayan anotado. Un pequeño resumen de las fórmulas. Entonces, como les decía,